Ahí está. Nuevamente una definición de lo que es termodinámica. Apuntemos a ver cómo se manifiestan. Finalmente, después de todo lo que dice el apunte, lo que nos quedamos son los procesos. ¿Ya? Los procesos termodinámicos es lo primero que vamos a estudiar. Y cómo se manifiestan ellos y cómo se puede cuantificar energía transferible, o sea, cómo se transfiere la energía. Y esta primera presentación habla sobre la termodinámica en la primera ley. ¿Ya? Bueno, eso es un sistema termodinámico, ¿cierto? Acuérdense que un sistema termodinámico es algo que está en un entorno cerrado, que también puede ser abierto, pero en este caso, por ejemplo, vemos ahí, voy a andar de nuevo aquí el 6 de abril, no se olviden. Es uno de la guía. Ya. Un sistema de un entorno cerrado puede tener a transferencias de calor. En este caso va a ser cerrado, ya la primera etapa. Estudiar como un sistema cerrado. Pero también hay sistemas abiertos, ¿cierto? Que en el desarrollo lo conversamos cuando hay transferencia de masa. Este cilindro, con su émbolo correspondiente al pistón, se considera como un sistema cerrado, por ejemplo, el cilindro del motor de un automóvil. ¿Ya? Está en un sistema cerrado porque no hay transferencia de masa. Así como está, no hay transferencia de masa. Profe, ¿esto también no está en el certamen? No hay certamen. No, solo el apunte. Teoría. Lo que está generando en ese émbolo es un trabajo que está realizando por el gas. ¿Cuándo el trabajo? Porque se desplaza esto, ya sea hacia abajo o hacia arriba. En este caso, el pistón va hacia abajo, entonces se está realizando el trabajo sobre el gas. ¿Sí? Así se interpreta. Eso es importante, interpretar eso. Que el trabajo es sobre el gas. Dicho de otra manera, es sobre el sistema. Porque el sistema sería esto. En realidad, esto son las fronteras y todo esto es el universo, ¿cierto? Entorno universo. Entonces, se está haciendo el trabajo sobre el gas. Esa es la primera interpretación. ¿De acuerdo? Ahora, energía interna. Ya sabemos lo que es energía interna, pero lo volvemos a repetir. Y sabemos que la energía interna tiene que ver con la cinética potencial, o sea, agitación molecular. Ahí dice que son varias energías que posee el cuerpo, dentro de esas las que nombramos. Ahí está la energía potencial y cinética, o sea, esto es energía interna, lo que está dentro. ¿Cuánta? Es lo que vamos a estudiar ahora. Ahora, hay dos formas de aumentar o incrementar la energía interna, o sea, hacerla mayor. Una es trabajo sobre un gas, positivo dice. Después vamos a decir por qué estamos poniendo lo que vamos a hacer aquí es darle una nomenclatura o un sentido al proceso. Si es sobre o hacia afuera. Y eso va a tener un signo. Vamos a hacer un convenio de signos. ¿Ya? Primero, si yo quiero aumentar la energía interna, si yo comprimo este gas, lo que vamos a hacer es incrementar la energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso quiere decir que se incrementa. Delta diferencia, ¿cierto? Entre inicial y final. Ahora, esa es una forma. Generando trabajo, incremento. Ahora, si genero transferencia de calor, lo que hago también es incrementar. O sea, si caliento este sistema, le aporto, también para que se entienda mejor, pero en el fondo ustedes saben que estoy transfiriendo calor y con ello incrementando la energía interna. Esos son... Claro, agitando las moléculas. Por el fondo estoy haciendo el proceso, en los dos casos estoy aumentando o incrementando la energía interna, ya sea el calor o trabajo. Ahora, ¿cómo disminuye la energía interna? ¿Cómo pierdo energía de un cuerpo? Trabajo realizado por el gas en expansión, o sea, que este cilindro se mueva hacia arriba, va a generar un trabajo, ¿cierto?
y cuando se mueve hacia arriba pierde energía interna, porque la está ocupando en un trabajo, por lo tanto pierde energía interna. ¿Ok? El calor es cuando el calor se libera al ambiente. Una entropía. ¿Entropía? Sí, bueno, sí podríamos decir, pero no estamos diciendo que ese calor se pierda al universo, sino que estamos diciendo solamente que se está saliendo del sistema, quizás puede ser ocupado en un proceso, por eso que no lo definimos como entropía, solamente como concepto de pérdida. Pérdida en el sentido, pérdida de energía interna. ¿Ya? Si un vaso de café lo tengo aquí al ambiente, lo que está haciendo es transfiriendo energía hacia afuera. ¿Por qué? Porque está a mayor temperatura que el ambiente, por lo tanto su energía interna está disminuyendo. ¿Sí? Pásame la lista, por favor. Calor sale del sistema y hay un delta Q. A partir de esto, caballeros, se genera o van haciendo lo que es la primera ecuación o la ecuación fundamental de la termodinámica, que habla sobre las transferencias de energía. Ya sabemos lo que es un estado. Fíjense ustedes, un estado tiene propiedades. Presión, temperatura, volumen, y dice aquí el número de moles. ¿Por qué estoy ocupando el número de moles? A ver, el aire lo podríamos tomar así y ponerle una balanza y podríamos decir el aire tiene 20 kilos. Ahí estamos usando la unidad de medida, kilogramos. ¿Sí? Pero generalmente los gases se miden en moles, número de moles. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Identificando cuánto es las moléculas del aire contenidas en un espacio determinado. Es otra forma de medir. Se sugiere que el aire se mida en número de moles. Sí. Pero es porque es más tangible, más preciso, por decirlo de una forma. Sin embargo, también lo podemos usar en kilogramos. Quizás lo vamos a usar más en kilogramos que en moles, para no complicar el texto. Pero esta presentación habla de moles, que en el fondo es una unidad de medida que representa la cantidad de moléculas contenidas en un espacio determinado. De gas, aire, gas, vapor, por ejemplo. ¿Ya? Pero para el caso es lo mismo, ¿ya? Lo único que tiene que cambiar si la ecuación cambia, lo único es la N, que es moles, va a cambiar por M, que es masa. Ya, ese es un estado. Aumento de energía, fíjense ustedes, ahí yo tengo calor que incrementa mi sistema y este a su vez genera un trabajo. ¿Ok? Se desplaza. Caliento el aire, se mueve el cilindro. Aporto energía, genera un trabajo. Este es el estado 1 y este es el estado 2. Condiciones termodinámicas del estado 1, condiciones termodinámicas del estado 2, que son totalmente distintas. Y con esta fase yo puedo cuantificar cuánta energía hay transferida. ¿Ya? Con propiedades, yo analizo y digo, bueno, aquí se perdió, se generó tanto trabajo, se ingresó tanto calor, esa es la idea. La energía interna disminuyó en tanto. ¿Se entiende? Ahora, eso nos va a servir para cuantificar transferencias de energía. Ahora, el proceso inverso, lo mismo. Lo que pasa es que ahora se genera un trabajo en el pistón, este aumenta la presión del gas y por las paredes se pierde calor. Por lo tanto, también hay energía transfiriendo aquí, de un estado inicial a un estado final. Trabajo sobre el gas, pérdida de calor. Condiciones termodinámicas A, condiciones termodinámicas B, o propiedades. ¿Ya? Eso es un estado y cambio de estado. Por eso que yo en algún momento le dije que el cambio de estado no lo atribuyamos a un cambio de fase, a un cambio de la sustancia, de líquido a vapor, porque eso se llama cambio de fase. Un cambio de estado no necesariamente es cambio de las condiciones, no es un cambio de fase solamente. Por eso que cuando cambia de líquido a vapor, de vapor a líquido, eso se llama técnicamente, en termodinámica, cambio de fase. Y así debería llamarse siempre. El cambio de estado igual se le podría decir, pero ¿qué le digo entonces cuando subo la temperatura? Ah, ¿eso es cambio de qué? Cambio de estado. Estado A, estado B. Entonces ahí hace la diferencia. Primera ley. La primera ley dice: la entrada neta de calor en un sistema es igual al cambio de energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema. ¿Qué es lo que dice ahí? Básicamente es una ecuación eso. Y es eso. ¿Ya? Esa ecuación corresponde a la primera ley de la termodinámica.
la ecuación fundamental. Y nos dice que todo cambio de calor va a ser igual al cambio de energía más el cambio de trabajo. Ahora, en la primera instancia no entiendo mucho, pero vamos a verlo ahora que van a entender qué es lo que está pasando aquí. En el fondo es una ecuación que nace desde la transferencia térmica. De aquí se está diciendo que todo el trabajo se puede convertir en calor y todo el calor se puede convertir en trabajo. Eso está diciendo ahí, ¿ya? Y vamos a verlo. Dice que por el contrario, si pasa lo opuesto, dice por el contrario, el trabajo sobre el gas, sobre el sistema, es igual al cambio de energía interna más la pérdida de calor en el sistema. O sea, invertir la ecuación. Convención. Después de entender la convención de signo, vamos a volver a la ecuación y van a comprender un poquito más. La convención de signo, ¿qué es lo que es? Es un acuerdo. La convención es un acuerdo que vamos a tomar nosotros como curso. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar un sentido al proceso. ¿Qué quiere decir un sentido? Le vamos a dar un signo, si es positivo, si es negativo. En alguna literatura no toman el convenio que vamos a tener nosotros, toman otro. Al revés, pero exactamente lo mismo. Al final el resultado va a ser el mismo, solamente se enfrenta desde otra mirada. Por eso que cuando uno estudia esto tiene que ponerse de acuerdo. Ya, ¿cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar así como yo se los voy a presentar. Ese es el convenio. Ese es nuestro acuerdo. Así vamos a trabajar. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que cuando el calor entra a un sistema va a ser positivo para nosotros. ¿Ya? En alguna literatura dice que el calor entra negativo. Pero bueno, distintas miradas, pero llegan a lo mismo. Pero hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando el calor entra a un sistema va a ser positivo. Vamos a estar pensando que no quiere decir de que sea algebraicamente positivo, sino es el sentido. El calor va hacia adentro, es positivo. ¿Se entiende, no? Es positivo cuando ingresa. Por eso es importante la teoría, porque hay que entender lo que es un sistema. Si no entiendo lo que es un sistema, ¿de qué estoy hablando? Ya, ¿se entiende eso, no? ¿Hay dudas? Cuando un trabajo sale, también es positivo. Cuando un trabajo sale, también es positivo. Cuando un trabajo sale, generalmente cuando se genera una expansión de un gas, por ejemplo, lo que vimos antes, cuando el pistón se movía hacia arriba. Un cilindro de neumática, para asimilar la cosa, cuando uno le mete aire y genera un avance, eso transfiere energía y entonces está generando un trabajo. Eso es positivo. Si el avance es retroceso, sería negativo, porque va hacia adentro del sistema, como la idea, ¿ya? Ahora bien, ese proceso incrementa la energía interna, porque si bien es cierto, entre calor, o sea, estoy aportando, no es que entre calor, sino que transfiero calor, incrementa la energía interna, ¿ok? Y provoca un trabajo. Otro caso, si el trabajo es sobre el sistema, o sea, en una compresión, como ejemplo, es negativo. Para nosotros va a ser negativo. ¿Ok? Y si el calor sale del sistema, nuestro calor va a ser negativo. Cuando sale, lo vamos a tomar como una pérdida, como que se perdió el caso del calor. ¿Ok? Ese es el convenio de signo. Y cuando pase eso, el proceso es interno, la energía interna disminuye. ¿Ok? Ese es el convenio de signo. Esto es lo único que yo les voy a pedir que se aprendan de memoria. Único. Porque teniendo esto claro, podemos aplicar lo que viene. El convenio de signo es una parte importante que hay que recordar. Porque cuando uno lea un ejercicio, tiene que analizar qué es lo que está pasando. Se incrementa, disminuye, no sé. De eso nace la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Ok? ¿Estamos? Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí abajo? Nos está diciendo las energías transferibles, mire. Delta U, o sea, delta Q, es eso y eso. Delta U, eso y eso. Y delta W, eso y eso. O sea, las dos condiciones que se pueden dar. Y se forma la ecuación.
En el fondo está diciendo el calor se transforma en trabajo y el trabajo se transforma en calor. Íntegramente, o sea, sin pérdida. Así es lo que me explico. ¿Y el triángulo entonces representa transferencia o representa Delta, diferencia? delta en diferencia, por ejemplo, delta U, por decir caso, sería U final menos U inicial. Eso es. Bueno, ahí está. Delta, final menos inicial. Eso representa la cosa. Menos inicial. Final menos inicial. Siempre al revés. ¿Ya? Ya, ejemplo. Veamos un ejemplo aplicando la primera ley. Vemos una aplicación en esto de la primera ley. No siempre va a ser un cilindro, pero lo pongo como ejemplo que es más fácil de entender. Se asocia más a algo conocido. ¿Ya? A ver, en la figura que está ahí, el gas absorbe 400 joules de calor. ¿Ya? ¿Cómo? No importa, pero absorbe 400 joules de calor. Y al mismo tiempo realiza 120 joules de trabajo. Aquí yo no tengo por qué decir por qué joule, porque ya hablamos que la energía se mide en joule, ¿cierto? En BTU, en toda la unidad, pero nosotros vamos a sacar en joule. Ya. Entonces, absorbe. ¿Cómo es ese calor? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Se fijan? Ahí es donde está la interpretación. Absorbe. Porque yo no me dicen si aquí no dice si es negativo o positivo. Lo que me dice antes del número es que absorbe. Por lo tanto, yo interpreto eso y digo positivo. ¿Se fijan? Ahora dice, y al mismo tiempo realiza 120 joules de trabajo sobre el pistón. O sea, realiza trabajo hacia afuera. ¿Positivo o negativo? Positivo. Es un ejemplo de los dos positivos. ¿Sí? ¿Cuál? La pregunta dice, ¿cuál es el cambio de energía interna en el sistema? Esto mírenlo como una alcancía. Yo puse 400 pesos y gasté 120. Así de sencillo. Pero sencillo, pero hay que interpretarlo. ¿Sí? Interpretación. No una suma y una resta, sino interpretación. De energía. Apliquemos primera ley, según esa ecuación. Dice ahí que el cambio de energía interna, bueno, siempre se toma así, como delta Q. Independiente, aquí vemos 400 solamente como Q, pero se toma la ecuación como delta Q, ¿ya? Positivo, 400 joules, porque aquí me está hablando del incremento, ya me dice Q final con Q inicial, ya me lo está diciendo aquí. Ya me está diciendo que se transfiere esa energía. De hecho, la ecuación que dice delta Q igual a delta U más delta W podría escribirse como calor es igual a U más W. También podría escribirse así. Pero eso vamos a ir analizando. Eso son las energías transferibles, ¿cierto? Apliquemos primera ley, según la ecuación de la fundamental de la primera ley. ¿Qué hicimos ahí? Despejamos eso, porque eso me están preguntando. ¿Cuál es el incremento o qué pasa con la energía interna en realidad? Entonces, eso se queda ahí nomás. Lo que está acompañando está positivo. O sea, pasa para acá, negativo. Y me queda de esa forma. Eso queda ahí mismo. Lo que viene para acá es delta Q menos delta W. Así queda. O sea, como es la ecuación según lo que me están pidiendo. Entonces dejo delta U. Y ahora me queda esta forma de la ecuación. Delta Q menos delta W. Esa es la forma de la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Digo, reemplazo, fíjense, delta Q, o sea, ¿cuánto calor entra? 400 joules. ¿Sí? Menos, el signo lo llevo acá. ¿Cuánto calor sale? 120. Más, le pongo el número para acordarme del proceso, sentido del proceso. Porque acuérdense que también hay negativos. Si el trabajo fuera negativo, aquí iría negativo, quedaría positivo. Por eso aquí, en forma general, que lo llevo ahí. Lo llevo ahí con un signo y todo, como tiene que interpretarse. Y ahora, lo único que hago es una simple y roñosa recta. 400 más 120, 280. ¿Qué significa los 280?
Estoy así como texto y ya que me podría explicar. Los influyentes anterior es lo que está almacenado para hacer una transferencia de energía y generar otro trabajo en la maniobra. ¿Ya? Porque ahí se realizó una sola maniobra. Que fue Sí. a 120 y Ese es el incremento, se incrementó en eso. Veamos la definición. La energía se conserva. Los 400 joules de energía térmica de entrada se usan para realizar un trabajo 120 joules de trabajo externo. ¿Sí? Aumenta la energía interna en 280 joules. O sea, incrementé 400 joules la energía interna, gasté 120, pero eso significó incrementar la energía interna en 280 joules. Ese es el cuento. ¿Se entiende? Yo voy despacito aquí para que ustedes lo vayan. Pero tampoco se sabía cuánto era el energía interna. A nosotros en termodinámica, le agradezco la pregunta, se ve todo como una caja negra. Cualquier profesor de termodinámica tendría que decirle lo mismo. Todo esto se ve como una caja negra. Yo no sé lo que hay dentro. A mí lo que me interesa es cuáles son las energías que se transfieren. Eso me interesa. Si yo sé lo que entra y sale, puedo saber cuánto es el incremento de energía interna. Ahora, porque yo no necesito saber lo que pasa internamente en la materia, la microscópica. Por primero lo que estudiamos, ¿se acuerdan? Que a mí no me interesa en termodinámica estudiar lo que pasa en la materia, el átomo, la física cuántica, ¿cierto? Energía nuclear, ese tipo de cosas. Esa ciencia estudia eso, estudia aquí. La ciencia que estudia, por ejemplo, física cuántica, ¿cierto? Descomposición del átomo y todas esas cuestiones, están aquí. Pero en termodinámica nos interesa la energía en transferencia, qué es lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, no nos interesa mucho lo que pasa dentro. Simplemente nosotros cuantificamos lo que hay en base a lo que se transfiere. ¿Ah? Vale. El aumento de energía externa es de 280 joules. Conclusión. Existen 4 ciclos termodinámicos que nosotros ya lo nombramos, pero nosotros no vamos a estudiarlos todos obviamente, pero son esos los más conocidos. En realidad sí, el adiabático de abajo no lo vamos a tomar muy en cuenta. Adiabático. Está en el apunte que el adiabático es cuando no hay transferencia de calor, pero sí hay transferencia de masa. Es un ciclo muy especial que no lo voy a tocar porque está en el apunte, pero se nombra, ¿no? Nada. Es para analizar ciertos procesos, pero más se ocupa en refrigeración. El proceso de como nosotros muy trabajo, pero más se ocupa en refrigeración. Ya, entonces, primero proceso isocórico. Voy a tomar como ejemplo, ¿ya? El isocórico o isométrico es exactamente lo mismo. En el apunte creo que dice isométrico, pero isocórico es lo mismo, o sea, proceso a volumen constante. ¿Ya? ¿Es el isocórico o isométrico? Si yo hago una gráfica presión-volumen, ¿cómo tendría que ser la curva? La línea, como quieran llamar. Línea mejor no. el volumen tiene que ser constante. El volumen constante. Ya, ¿cómo dibujo un volumen constante? ¿Y cómo hago la...? Todo estado. Utilizar un punto de ¿Cómo? ¿Pero qué forma? ¿Horizontal, vertical, diagonal? ¿Cómo? Horizontal. Vertical. 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 Si el volumen está en el eje X y quiero que sea constante, isocórico, isométrico. Volumen inicial es igual a volumen final. Así debería ser la figura, ¿cierto? Si yo dibujo un proceso en la misma gráfica, presión-volumen, un proceso isobárico, ya esto es isométrico, un proceso isobárico, ¿cómo debería ser la curva? La presión horizontal. Ahí sigue horizontal, ¿cierto? Porque aquí sería la presión constante, ¿cierto? Presión final igual, o presión inicial da lo mismo, igual a presión, ¿cierto? Igual a la otra. Por lo tanto, estado 1 ahí, estado 2 acá, derechito se supone. Entonces, volumen inicial ya no es el mismo volumen final, ¿cierto? Hay una diferencia.
Yo dije aquí empieza, aquí termina, porque se me ocurrió nomás, pero podía haber sido de allá para acá. ¿Ya? Eso no tiene importancia. Vamos a explicar después. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de ambos. ¿Ok? ¿Qué pasa en el volumen, en el proceso isocórico? A ver. Para que dice que el isocórico dice que la diferencia de volumen es cero. ¿Sí? Y que el trabajo es cero en este proceso. ¿Por qué? Explico. Para que haya un trabajo, para que exista trabajo, debe haber diferencia de volumen. Por ejemplo, cuando un pistón se mueve, el volumen interno del sistema cambia. Sea compresión o expansión, cambia. Si yo tengo un globo así inflado de este porte y le pongo más aire, cambia el volumen. Si cambia el volumen, en cualquier proceso hay trabajo. Podría yo decir que en este proceso hay trabajo, porque se genera algo que se conoce como área bajo la curva. ¿Ya? De ahí es donde se estudia la integral. Área bajo la curva. Entonces, no lo estudiamos integral nosotros, porque ya, si hay área bajo la curva, simplemente con ese hecho yo sé que se genera trabajo. Si es positivo o negativo no me importa, pero hay trabajo. En el caso de aquí arriba, no hay trabajo, porque ¿a dónde hay área bajo la curva? No hay área bajo la curva. No hay. Por lo tanto, eso es el dato que dice aquí. En el proceso isobárico, la característica fundamental, La diferencia de presión es cero. la diferencia, justamente la diferencia de presión es cero. O sea, si presión inicial vale 10 y presión final vale 10, claro, porque son la misma, diferencia sería 10 menos 10, 0. A eso se refiere. Esa es la característica del proceso isobárico. En el proceso isotérmico, digamos, más adelante, la diferencia de temperatura es igual, o sea, perdón, es cero, porque es temperatura constante, por lo tanto la temperatura inicial y la temperatura final son la misma, al restarse da cero. Y la energía interna es cero. ¿Por qué? Porque para que se incremente la energía interna debe haber diferencia de temperatura. Por lo tanto, si no hay diferencia de temperatura, la energía interna no se incrementa. ¿Sí? Acuérdense eso. Ahora, para que un proceso sea temperatura inicial igual a la final, tenemos que analizar. ¿Ya? Y el adiabático, el proceso, el calor es igual a cero, pero eso no lo vamos a estudiar. ¿Ya? Pero está ahí. Profe, ¿qué es lo que había que pasar para que incremente la energía interna? Diferencia de temperatura. Tiene que haber siempre diferencia de temperatura para que se incremente la energía interna. Si no hay diferencia de temperatura, la energía interna no pasa nada. De hecho, está en la teoría. Por eso es importante la teoría. O sea, no va a pasar absolutamente nada si la diferencia de temperatura sigue siendo la misma. Desde ahí vamos a analizar la primera ley. Proceso isocórico. Vamos a ver lo mismo que dijimos. Si viendo la ecuación fundamental de la termodinámica, en el proceso isocórico o isométrico no hay trabajo, por lo tanto la ecuación se me acorta, se me achica, porque el trabajo se elimina. Entonces la primera ley se aplica así: todo el calor incrementa trabajo y todo el trabajo incrementa calor. Esa es la interpretación. ¿Ok? Ya. No se realiza trabajo, delta U se incrementa o disminuye. Eso puede pasar. ¿Se entiende? ¿No? Como no se realiza trabajo, queda esto nomás: calor, energía interna. La energía interna puede perder o ganar, depende de esto. Si sale calor o entra calor. En realidad usted sabe que no entra calor, pero estoy haciendo para que se entienda, porque entra energía interna. O sea, lo que entra es energía para incrementar la energía interna. Si yo tengo una olla con agua y caliento la olla, ¿cierto? Término que se usa. Le dije yo que incrementaba la energía interna, ¿cierto? Si apago la llamita, ¿qué va a pasar con ese calor? Se empieza a liberar, a transferir. Entonces está disminuyendo la energía interna. Ahí no hay trabajo, no cambió el volumen. Eso es un proceso isométrico. Un estanque de aire comprimido. Yo echo a andar el compresor de aire y acumulo aire.
Después apago el compresor. El aire quedó dentro a una determinada presión. Por ejemplo, 4 bar. Si lo dejo ahí un día, ¿qué le va a pasar al aire? No, está conservando energía. Sí, pero como las paredes no son aisladas, va a empezar a perder energía, porque la presión que está dentro, al ser mayor que la atmosférica, también sube la temperatura, es directamente proporcional. Si tiene 4 bar y afuera hay 0 manométrico, la temperatura también es más alta del aire. Pero una diferencia. Va a empezar a perder energía hasta llegar a 0. Entonces, la energía se puede incrementar o disminuir en un proceso isocórico o isométrico. Pero trabajo no hay, porque no hay cambio de volumen. ¿Se entiende? Ya. Entra a trabajo, ahí dice también detalle, aumenta la energía interna, calor, disminuye la energía interna. Ese es el proceso isocórico y aquí aparece una primera ecuación que es una ley. ¿Ya? Recuerden que está la ley de Boyle-Mariot, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ya. Todos los procesos tienen una ecuación asociada. Y explico. No hay cambio de energía interna, ya lo dice, el proceso volumen al final, es la conclusión, ¿cierto? Si por ejemplo entra 400 joules de calor, aumenta la energía interna y 400 joules. Y se realiza trabajo cero. O sea, si entro, guardo 400 lucas, hay que las 400 lucas no, porque no hay trabajo, no se gasta. Eso hice. Si saco las 400 lucas, bueno, te disminuyó la caja, no, pero no pasa nada. A eso se refiere. Esa ecuación que está aquí dice que la presión relacionada con la temperatura es igual a una constante. ¿Qué es una constante? Porque PA dividido TA, o sea, estado 1, estado 2, si yo hago saco el producto de esto, el producto de eso, que va a ser un número, y acá van a ser otros números, por decirlo de otra manera, y voy a salir un producto, y ese producto va a ser igual en los dos lados. ¿De qué me sirve eso? Cuando yo quiero cuantificar algunos datos, por ejemplo, quiero saber cuál es la presión 2. Ya, esto no lo conozco. Vamos a suponer que la presión 2 en este caso sería esta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Esta sería la presión 1, porque esta letra en realidad, pero ahí. Esta es temperatura 1 y esta es temperatura 2. Si yo quiero saber esto, no lo sé. En este proceso, no lo sé. Pero sí sé cuánto vale la presión 1, sé cuánto vale la temperatura, sé cuánto vale la temperatura 2. No me queda más que despejar temperatura, presión 2 y tengo el resultado. ¿Por qué? Porque esta ley me permite asociarla a este proceso. Solo en este proceso. Y ahí puedo concluir alguna incógnita que yo tenga en este proceso determinado. ¿Ok? Para eso es esa ecuación, esa relación, la ponen ahí porque es para acordarme que en realidad con eso tengo armas. Recursos se llaman. Ya. Ese es el proceso isocórico o isométrico. Nada más que decir ahí. Y la ecuación que está relacionada ahí, más la fundamental, que es para todos los procesos. ¿Ya? Para todos los procesos, y esa ecuación es para este proceso. En el proceso isobárico, ahí sí pasa otra cosa. Hay trabajo. Aquí. Ya, aquí se hace más largo, pero ahora es más simple. Esto es más largo porque dice que hay trabajo. ¿Y aquí hay trabajo? Bueno, esto sale de un cálculo, ¿cierto? Que no lo vamos a analizar nosotros ahora. Pero en realidad el trabajo, W, va a ser igual a la presión, ¿ya? Por la diferencia de volumen. Ese es el trabajo. A eso va a ser igual el trabajo. Porque claro, la presión es constante y la diferencia de volumen, si yo relaciono esas dos cosas, tengo lo que hay aquí. Trabajo. Ahora, démosle sentido a esto. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia acá o hacia allá? En este esquema, así como lo tengo hecho. ¿Para dónde va el trabajo? Hacia la derecha. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es para la derecha? Miren el esquema. Porque dice Exacto. Bueno, porque yo lo puse inicial ahí. Entonces, yo podría decir que viene para acá el sentido. Entonces, démosle sentido. Si el trabajo va desde un volumen más chiquitito a un volumen más grande, ¿qué es lo que está pasando?
¿Se está expandiendo o se está comprimiendo? Expandiendo, o sea, el trabajo va hacia afuera, ¿sí? Y cuando el trabajo va hacia afuera, ¿es positivo o negativo? Positivo. Por lo tanto, aquí es positivo. Así se grafica un... Para que sea negativo, lo único que tiene que haber hecho yo aquí, invertir. Decir que este es inicial y este es final. Si digo que este es inicial y este es final, el proceso es de compresión. El trabajo es sobre el sistema, o sea, la flecha va para allá y cambia el ciclo. ¿Se fijan? Esa es una forma de interpretar. Por eso es importante no elegir, porque ustedes miran esta cuestión, multiplicaciones, divisiones, suma recta. Bueno, pero se nos fácil, nada más. Si no hay más, si no está en la, no es una clase de matemática, no está en la matemática la termodinámica, está en la interpretación. Y ahí es donde cuesta. Porque a algunos le cuesta porque no estudia la teoría. No está en la matemática, la ecuación y toda esa cuestión es lo más fácil que hay. No tiene mayor análisis. Lo que tiene análisis es eso, cómo interpreto esto. Después vamos a ver un proceso real. Y tú vas a decir, ¿a qué me sirve esto? Pero van a hacerlo. ¿Ya? Así se obtiene trabajo. Aquí sí hay trabajo. Presión por diferencia de orden. Y aquí no se tarda nada, porque pasa todo. ¿Ya? Hay transferencia de calor, hay trabajo, incremento, disminuye energía interna. O sea, pasa todo eso. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que se ingrese calor y salga trabajo. O puede ser que ingrese trabajo y salga calor. Puede incrementar la energía interna, como también puede incrementar o disminuir. Eso puede pasar. Es como que explican que todo es teoría. Pero para poder llegar después a hacer un análisis, cuando hagamos ejercicio, van a decir, ya, ahí está la cuestión. Ya. Aquí hay otra ecuación. Esa está asociada al proceso isobárico. Tiene que hacerse un formulario. O sea, ordenadito así como está aquí. Este apunte lo voy a subir a la plataforma y entonces ustedes hacen un formulario y ven cómo va la cosa. Isobárico, y la forma que está al lado. Entonces van ordenaditos. Si no son ordenados, ahí va a haber problema. ¿Cuáles son las que están relacionadas al isométrico a toda esta forma? Al isobárico a toda esta forma. Porque esta es la primera ley. Esto es un barniz, ¿no? Después viene la segunda ley. Ahí hacemos un análisis más profundo, ¿ya? Porque aquí vamos a estudiar así como que como sistema cerrado, pero no hay intercambio de masa. Después cuando la masa se mueve, acuérdense que ahí cambia la cosa, pero tampoco para la masa. Ya, esta relación es lo mismo que antes, que presión sobre volumen igual a una constante. O sea, en cualquier parte que yo analice, va a pasar exactamente lo mismo. Presión por volumen, una relación. Si no tengo el volumen al final, pero tengo los iniciales y las temperaturas, estoy dado. Por ejemplo. Esa ecuación la dejamos ahí porque nos puede servir. Ahí está. Presión igual, inicial igual que inicial y final igual. Trabajo de presión por diferencia de volumen y eso es isobárico. Isotérmico. Isotérmico dice que la energía interna es cero. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Está ahí en la diapositiva? Díganme ustedes, ¿por qué es cero? Porque no sale el trabajo. No. ¿Por qué el proceso isotérmico es cero? Dice que la energía interna se eliminó, se pasó. La temperatura que sale al final constante. Esa es la verdad. Porque no hay diferencia de temperatura. O sea, no habiendo diferencia de temperatura, no hay incremento de energía interna ni disminución de ella. ¿Ya? Recuerden que la energía interna es propia de cada sistema. Y se va a incrementar y disminuir solo si hay diferencia de temperatura. Y como en este proceso no hay diferencia de temperatura, la energía interna es cero. Por lo tanto, la primera ley, la ecuación fundamental, dice que el calor es igual al trabajo. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo. Empieza calor, sale calor, pero no hay diferencia de temperatura.
esto en rigor podría darse en un ejemplo, se usa el termodinámico cuando yo comprimo un pistón, pero lo hago lentamente. Cuando se hace ese proceso lento de prueba, la temperatura es constante. Son muy pocos lugares o procesos donde ocurre. Lo vamos a hacer ejemplo. ¿Cómo es la curva? Así. Ahí tenemos la curva de proceso isotérmico. El proceso isotérmico tiene muchas fórmulas. Me fui para... ¿Cuál era? Ahí. Me salté una. Ya. El proceso... ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? Algo. ¿Les suena algo, no? Presión volumen igual a presión volumen. Boile Mario. Ah, la de aire. Del aire. Ese está asociado al proceso isotérmico. Ya. La temperatura A igual a temperatura B. La curva, fíjense, ya no es como una recta así. Tiene la pendiente. Entonces, al tener una pendiente, ahí genera un problema. Genera un problema matemático. Porque no es lo mismo saber el área de la curva de esto, el rectángulo, que saber el área de curva que tiene una pendiente. Entonces, al tener una pendiente, matemáticamente se complica. Entonces, obviamente que nosotros no la vamos a resolver porque para eso hay que integrar. ¿Ya? Entonces, la curva no es igual en todos lados. La torta no se puede cortar en los mismos pedazos igualitos. ¿Ya? Entonces ahí sí, se puede cortar en lámina. Cuando se analiza esto, se analizan diferenciales. Ya, pero no me voy a meter ahí. ¿Ya? Pero aquí es distinto. Por lo tanto, aquí aparece otra cosa, que logarítmica. Está ahí, el trabajo es eso. Pero lo vamos a simplificar. Esta fórmula yo se la voy a cambiar, la voy a simplificar. Voy a hacer otra fórmula más sencilla. O sea, no la voy a hacer yo, tal. Hay varias formas de conseguir trabajo en proceso térmico. Todavía no lo vamos a ver, porque queda bien. Pero lo que quiero que se quede por ahora, que se quede con lo siguiente. El proceso isotérmico, la energía interna es 0. Quiero que se queden con eso por ahora. ¿Ya? Y que esta ecuación, presión por volumen, es igual a una constante. Lo que veníamos estudiando de Boyle y Mario. Eso quiere que se quede. Si el gas absorbe 400 joules de energía, mientras sobre él se realizan 400 joules de trabajo, ¿qué pasa con el incremento de energía interna? Es 0. Porque la temperatura es constante en ese proceso. Usted me dice, ¿pero y cuándo? No. Quédese con el proceso isotérmico, temperatura constante, diferencia de temperatura 0, incrementación de energía interna 0. ¿Ya? Ley asociada a ello, Boyle y Mario. Y el trabajo, dejémoslo pendiente para después, ya para no complicar mucho. Ahí yo les voy a explicar cómo lo vamos a abordar nosotros. Esta ecuación es un poquito más larga porque el número de moles por RT es la constante particular de los gases, por logaritmo natural de volumen final de volumen inicial. Así que eso lo vamos a leer. Eso lo vamos a leer. Adiabático, el adiabático me lo voy a saltar. ¿Ya? El adiabático igual es el adiabático, todo lo que sabe. Ahí la... Sí, no. Ya, la capacidad molar. Voy a llegar a un ejercicio nomás para que voy a saltar esta parte. Voy a saltar esta parte, por favor, no la hago en cuenta. Después la punta la voy a suprimir. Ya. Capacidad calórica específica, no, esto tampoco. Que pasa que eran muchas fórmulas y se puede confundir. Ya. Este ejemplo para, tengamos claro, una muestra de 2 litros de gas oxígeno tiene temperatura. ¿Aquí no salimos 1,5? Sí. Ya, esto terminó. Esto no va a terminar, después de la clase vamos a hacer ejercicio.
y vamos a aplicar, ¿ya? Yo le puedo subir este apunte, pero resumido. Lo que yo quiero que captenlo, ¿ya? Porque si ustedes van a la biblioteca y piden un libro de termodinámica, como les dije, le van a pasar un libro así, guatón, y con muchas cuestiones. Entonces yo trato de abordar lo que a ustedes les puede servir, ¿no? Que está relacionado un poco con lo que vamos a ver después. Esto va a terminar este módulo analizando una planta eléctrica a vapor. Eso es lo que dije yo. Eso va para allá, vamos. Analizar una planta eléctrica a vapor térmicamente, qué es lo que pasa y cómo se genera electricidad. Eso es lo que vamos a nosotros. Para los técnicos de refrigeración analizamos transferencia térmica a través de un diagrama de Fourier y otras cuestiones, pero también es termodinámica, pero enfocada a rodillos. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué pasó? Dice 2 litros de gas, aquí no dice un gas, oxígeno tiene temperatura y presión iniciales de 20 Kelvin, eso es Kelvin, ¿ya? Y un ATM, ¿qué es un ATM? No un CNM, ATM. Una atmósfera quiere decir la presión atmosférica. El gas experimenta 4 procesos. AB se calienta a volumen constante. BC se calienta a presión constante. CD se enfría a volumen constante, de vuelta a un ATM. DA se enfría a presión constante, de vuelta a presión constante. Este es un ciclo. Si analizan este ciclo y lo captan, estamos a valor de baja. Si no lo captan, también. Ese es el proceso. Ya. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un proceso, un ciclo. Parte ahí. Llega acá. Volumen constante. Presión constante. Volumen constante. Presión constante a una atmósfera. Esa no la sabemos. Es así. Parte aquí a una atmósfera. O sea, parte a presión atmosférica. El gas. ¿Ya? Aquí. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasa al...? Aumenta la presión. Hasta el punto B. No sabemos la presión B. Después que aumente la presión de este gas, aumentamos a presión constante el volumen. Por favor, pongan atención. A presión constante aumentamos el volumen. Y después que aumentamos el volumen a presión constante, le provocamos una caída de presión para que llegue a una atmósfera. Y desde esa caída de presión, después disminuimos su volumen hasta llegar acá. ¿Qué le está pasando al gas? Ya, pero ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué máquina es? Bueno, de partida de oxígeno. Ya miren. Aumentamos la presión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo podríamos estar comprimiendo. ¿Ya? Después aumentamos el volumen. Lo expandimos. Después disminuir la presión. Al expandirlo disminuir la presión. Y después, ¿cierto? ¿Qué pasa para acá? Bajamos el volumen. Lo comprimimos otra vez, pero para llegar a esta presión. ¿Se fijan? Estamos trabajando el gas. El gas se está produciendo un proceso ahí. O sea, un proceso y ciclos. 4 procesos y un ciclo. Y llega al mismo punto. Esto de aquí, tranqui. Lo que están haciendo ahí es despejando los números de moles. Porque están hablando de gas, quieren saber cuántos los moles en transferencia. Entonces dicen, bueno, despejemos L, RT para acá. RT es una constante, ¿eh? No es algo que hay que calcularlo, está tabulado. Vale tanto. RT es la constante particular de los gases. Y P es presión atmosférica. Ahí estamos, la que conocemos. Volumen es el volumen inicial que se conoce, que era hasta el litro. ¿Se acuerdan de los 2 litros? Pues lo pasaron a metros cúbicos. Para mantener entonces 2 litros de metros cúbicos es 0,02. Esta es la constante. Y los 200 Kelvin. Ahí está. R la constante y T temperatura. Aplican toda esta chaya. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como Pascal, el newton metro cúbico. Los metros cúbicos, o sea, el newton metro cuadrado, perdón. Newton metro cuadrado ya está acelerando. Vamos por partes. Tiene que quedar en mol, ¿cierto? Mol, Kelvin. Se dan los Kelvin. Vamos por lo más simple. ¿Ya? Newton metro cúbico
va a quedar en... es que Joe... ¿Qué es lo que Joe? Energía. Sí. Joe, es que aquí se me va a errar, pero Joe es... Potencia. Newton metro. ¿Sí? Sí, se va todo. Y ahí se va todo. ¿Te fijas? Porque ese metro se me da con eso y se suman, porque queda, que ahí se suman Newton metro cúbico y se eliminan. Este Newton se me da con ese, el Kelvin se me da con ese y me queda muerto. Ya, pero tranquilo, porque esto lo vamos a ver con calma, ya. Ya, con calma no, porque eso lo vamos a ver. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que para que quede mol. Y esa cantidad, los 2 litros de oxígeno equivalen a 0,122 mol. Generalmente este dato yo se lo voy a dar, sí, pero... ¿Ah? Sí, pues aquí está. Se eliminó el metro cúbico y metro. Quisiera pedir una presión. Quisiera pedir una presión final. Pero es que ese no lo hemos sacado. Ahí hay que aplicar la fórmula. Creo que un cachito no terminó. Que llegó tarde y el primero día de que leí. Ya, después, y aquí termino, se analizan cada proceso. Y ahí está la respuesta a lo que me preguntaba usted. La primera incógnita es saber la presión. Y ahí aplicamos la ecuación que les dije yo. La presión B se despeja presión B y se llega a la conclusión de que presión B es equivale a 203 kilopascal. Ya, con calma y buena letra, estudie la teoría al 6 de abril. Solo teoría. Esto se lo voy a subir más resumido para que lo tengan de apoyo. Y después, esa clase, vamos a hacer algunos ejercicios y les va a quedar más claro. ¿No firmaron? Gracias. Gracias.